Hola, el día de hoy entonces vamos a hablar de el debate. Vamos a explicarte qué es un debate, cuáles son sus características y además los elementos que éste posee y sus reglas de conducta dentro del mismo. Un debate es una forma de comunicarse que consiste en la confrontación de diferentes puntos de vista con respecto a un mismo tema o a varios temas, pero sobre todo con respecto a un mismo tema. El encuentro se realiza entre dos partes o más. Pueden ser personas o pueden ser grupos, en el que un asunto específico es abordado desde diferentes concepciones, desde diferentes puntos de vista. En un ambiente escolar y académico, el debate es una herramienta muy útil para analizar temas de estudio y para permitir alcanzar un mayor nivel de conciencia. Ojo, un debate no es una pelea o una burla hacia el otro, sino que es una conversación entre personas que se respetan y se escuchan. Esa es una premisa muy importante. Es comprensible que las personas tengan diferentes opiniones y reacciones sobre un mismo tema. Es más, se espera que eso suceda. Normalmente pensamos diferente y reaccionamos diferente frente a los temas que las demás personas. Pero especialmente si están relacionadas con política o con ética, pueden ser temas mucho más controversiales, ¿cierto? A través de un debate es probable que las partes no cambien de parecer, pero sí pueden comprender mejor a aquellos que piensan diferente. O sea, el debate no tiene la intención de que el otro cambie de parecer o que usted cambie de parecer o de punto de vista, no, pero sí tiene la intención de que comprendas mejor a aquellos que piensan distinto. El debate tiene varias características, ¿cierto? En primera instancia, entonces, se caracteriza por ser un momento de encuentro seguro para la confrontación de ideas a través de respeto y sin violencia. De lo contrario, sería un enfrentamiento. Existen dos tipos generales de debate dependiendo del ambiente en el que tenga lugar. Por ejemplo, están los debates formales, son aquellos que suelen tener una estructura que establece los momentos para el orador y los momentos para que la audiencia realice sus preguntas y opine. Incluso se puede contar con un encargado de moderar el encuentro, responsable de conservar el orden entre las partes. Por ejemplo, un debate informativo que ofrece una autoridad o una audiencia especializada o de la prensa, o por ejemplo los debates presidenciales o los debates de los alcaldes o gobernadores cuando se van a lanzar a su campaña. Tienen un moderador, tienen unos temas específicos, les dan la palabra, le manejan un tiempo, etcétera. Esos son debates formales. Y están los debates informales, que son aquellos que surgen de manera espontánea, sin acuerdo previo ni estructura, que permiten intercambiar los puntos contrapuestos de manera armoniosa. Suelen ser muy interesantes y genuinos porque afloran los pensamientos y las emociones de cada participante sin premeditarlos. Por ejemplo, los debates que se originan en una cena familiar o durante una clase en el colegio. ¿Cierto? Estamos en una cena familiar y de un momento a otro apareció un tema político y empezó la gente a debatir, a hablar de ese tema político o social o religioso. Y se empezó a generar una charla al respecto de eso y cada uno planteó sus puntos de vista. O lo mismo en clase. Si estamos hablando de un tema polémico, a veces se genera un debate. Puede haber alguien que sirva de moderador un poco, pero no siempre sucede así. Pero son debates que en lo normal deben ser tranquilos. ¿Listo? Muy bien. Los debates, tanto formales como informales, pueden estructurarse con diferentes tonos de comunicación, o sea, pueden tener diferentes intenciones. Hay un tono informativo, en donde la información a debatir se presenta de una forma completa, se basa en hechos y evidencias. Un orador puede ser quien presente esos datos y la audiencia, en este caso el público, puede ser quien realice preguntas para despejar las dudas. Pero ahí tienen que ser los datos y los temas bastante claros. Con un tono argumentativo, en donde los datos que intentan dar razones sobre un punto de vista
deben tener un respaldo confiable que lo avale para que el debate no resulte en una discusión sin sentido entre posturas contrapuestas. ¿Cómo así? O sea, que se busca dar un argumento, ¿sí?, sobre una postura o un punto de vista que usted tenga frente a un tema, y es argumentarlo, pero no decir cualquier cosa, sino plantearlo con bases sólidas. Y en un tono persuasivo, donde un orador o el grupo al que representa puede tener la intención de convencer a una audiencia. Para eso emplea técnicas de convencimiento desde la lógica, la emotividad o la simpatía. Ese es muy típico de los debates políticos, porque lo que busca al fin y al cabo el político, el candidato a la presidencia o el candidato a la alcaldía o el candidato al Congreso, ¿sí?, es básicamente persuadir o convencer a la audiencia de que él es el mejor candidato. Entonces ahí obviamente hay un tono persuasivo. Entonces son tono informativo, tono argumentativo y tono persuasivo. ¿Listo? Muy bien. Los elementos de un debate formal, que es normalmente el que se desarrolla en el ámbito académico y el que vamos a desarrollar, son los siguientes, ¿cierto? Primero hay una planificación del tema o una hipótesis que vamos a debatir de manera clara, de acorde al público al que se dirige. O sea, los temas deben estar acordes al público en el que vamos a trabajar. Es un público universitario, entonces temas universitarios. Es un público empresarial, entonces temas acordes a la empresa. Si es un público escolar, lo mismo. Si es un público amplio de diferentes características, entonces los temas también deben estar enfocados hacia ese público. La organización de los equipos, desde el lado del orador o representante del grupo, la audiencia, el moderador, entre otros. O sea, saber quiénes son los que van a debatir, quién va a estar en favor, quién va a estar en contra, quién va a ser el moderador. Todo eso se debe organizar con tiempo. Se debe determinar las estructuras o momentos para que cada parte tenga la palabra. Por ejemplo, un orador puede responder las preguntas del público solo al finalizar su punto de vista. Eso cuando al público pues, se le ofrece o se le da la oportunidad de participar, pero no siempre se da así. Pero sí se debe establecer cuánto tiempo tiene el que debate para plantear su punto de vista y para responder a lo que dijo el otro que está debatiendo, ¿cierto? Muy bien. La iniciación del debate, propiamente dicho, que puede estar a cargo o no del mediador o del moderador. Está también la ejecución del debate con los respectivos momentos para que cada uno pueda hablar, ¿cierto? Cuando estás hablando en favor, cuando estás hablando en contra, cuando das tu punto de vista y cuando respondes al punto de vista del otro. Y está la conclusión del debate, que puede constar de unas pocas palabras del moderador para darle un cierre al encuentro, ¿cierto? Un agradecimiento, algunas conclusiones generales frente al tema, etcétera, etcétera. Reglas de conducta, esto es fundamental en todos los debates. Los debates siempre tienen reglas de conducta para que se desarrollen de manera adecuada y en armonía. Es necesario que cada parte respete ciertas reglas y estas son: ser tolerante ante las diferencias de los demás. La tolerancia es muy importante porque no pensamos igual al otro, entonces tenemos que ser tolerantes frente a ese punto de vista. Debemos también escuchar sin interrumpir, o sea, dejar que el otro plantee su punto de vista hasta lo último, escuchándolo y no interrumpiéndolo durante su explicación, sino solamente hasta el final planteamos lo que nosotros pensamos. No subestimar ni burlarse del que piensa diferente. No subestimar ni burlarse del que piensa diferente. ¿Sí? A veces, pues el contrincante en el debate tiene un punto de vista diferente al tuyo, y uno intenta como burlarse de eso o denigrarlo, eso no está bien. Él tiene todo el derecho a pensar diferente. Evitar alzar la voz para interrumpir al que está hablando, o sea, no gritemos. Si usted necesita gritar para plantear sus puntos de vista, es porque los puntos de vista suyos no son lo suficientemente fuertes ni están lo suficientemente fundamentados para plantearlos. ¿Listo? Evite dispersarse o hablar de temas ajenos al debatido. O sea, hable específicamente de lo que se está hablando.
¿sí? Si está hablando de la constitución política, hable de la constitución política. Si está hablando de la educación virtual, hable de la educación virtual. Si está hablando de, no sé, de la participación política de los jóvenes, hable de ese tema, pero no hable de otros temas porque entonces pierde el foco y aparte de eso, pues también pierde la atención del público. Y por último, criticar con fundamentos o con propuestas mejores a las criticadas, ¿sí? O sea, si el otro tiene un fundamento y un punto de vista, entonces usted debe plantear un mejor punto de vista al que le puso su contrincante de debate. ¿Listo? Muy bien, entonces todo esto que les acabamos de hablar son los elementos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un debate. En este ratico hablamos de qué es un debate, también planteamos sus características, que pueden ser formales e informales, y también hablamos de los diferentes tonos, tonos informativos, argumentativos, persuasivos, de los elementos del debate, como la planificación, la organización, la determinación, iniciación, ejecución y conclusión, y por último, de las reglas de conducta que son fundamentales para que el ejercicio del debate en realidad sea formativo y apoye el aspecto académico. Muchísimas gracias y más adelante estaremos ya hablando entonces de los diferentes temas de este debate.